Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que la gracia del Señor sea derramada sobre vuestros corazones y que pueda alumbrar el entendimiento, que podamos fortalecernos en la fe, en su nombre y en lo que Él ya hizo por nosotros. Y espero que en esta oportunidad podamos disfrutar un tiempo más de la palabra del Señor y crecer bajo ese precepto divino y fortalecernos y asegurar nuestro camino por medio del consejo del Señor. Yo quiero leer en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, porque tengo un tema hoy que tiene que ver con el Apocalipsis, que tiene que ver con profecía, mensaje escatológico. Dice así, Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, óigame bien, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios usa siempre un medio para hacer algo. En este caso, usó un ser espiritual que envió desde el cielo para irrumpir en la tierra y entrar en una isla que es Turquía hoy, y que en esa isla había un hombre desterrado por causa del testimonio de Jesucristo y de su nombre. Aquí expresa claramente que la revelación era de Jesucristo, porque Jesucristo es el espíritu de la profecía, y profecía tiene que ver con revelación. Cuando el Dios nos revela su diseño, cosa escondida de todo género humano, entonces se lo revela a sus siervos los profetas. ¿Para qué? Para que el profeta lo anuncie al pueblo, para que el pueblo se aperciba. Bendito sea el Señor. Entonces dice que Dios le dio. ¿A quién? A Jesucristo. Mira, este es un orden. El Padre se lo entregó al Hijo, el mensaje, el Hijo lo predicó en la tierra, se lo entregó a los discípulos que se convirtieron en apóstoles, y el Espíritu Santo está ahora en la tierra, en el lugar de Jesús, para empujar la iglesia, para ampararla, para representarla, porque Él es representante de la Trinidad Divina acá en la tierra. Entonces, esto es un tema que vamos a tener hoy, y quiero que usted atienda con toda la disciplina que usted pueda aplicar en esto. El tema lo he intitulado ¿Cómo transcurrirán los eventos del fin? Esa es una forma cronológica, cómo se van a ir desarrollando los eventos hasta que todas las cosas sean consumadas. Vamos entonces, volvamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a todos los que le sirven al Señor, las cosas que deben suceder pronto. Hay un tiempo, pero no se define en cuanto a fecha, no se define el tiempo. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Mira cómo dio testimonio a él. En un tiempo en que dar el testimonio de la palabra de Jesús, de hablar del Evangelio, era ir a la cárcel, ir a la crucifixión, ir a la fosa de los leones o terminar en las arenas de Roma. Aquellos eran unos tiempos donde los cristianos eran cristianos de verdad, porque su testimonio era avalado por la disposición de dar hasta la vida por el Evangelio. Enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dio testimonio de la palabra y testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa dar testimonio de la palabra? Que la gente sabe cuando usted está viviendo la palabra de Dios.
Y la gente sabe cuando usted tiene dentro de usted a Jesucristo. Y de todas las cosas que ha visto, ellos eran testigos de verdad. Ellos eran testigos verdaderos de Jesucristo. Un testigo es alguien que está allí, que estaba ahí cuando se ocurrió un evento. El testigo de Jehová es Jesucristo. Y el testigo de Jesucristo es la iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque los discípulos caminaron con Él, lo vieron, comieron pan, comieron pescado, caminaron leguas de tierra con Él, vieron resurrección de muertos, vieron expulsión de demonios. Eso fue tremendo. Y dice así: de las cosas que ha visto, bienaventurado el que lee. Es decir, que hoy leer la palabra es una bienaventuranza. Siempre lo ha sido, pero más que todo hoy. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay muchas profecías, pero esta es la que la gente poco quieren oír, porque habla de juicio, habla de que Dios va a ajustar la tierra, que van a caer juicios sobre la tierra, todo esto. Entonces, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay lugares donde esto no se oye porque no se predica. Isaías dijo: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Bueno, yo no sé lo demás, pero este es mi trabajo. Dice: y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Por eso quiero hablarle, y le reitero el título de la enseñanza. Es cómo transcurrirán los eventos del fin, cómo se sucederán. El libro de Apocalipsis, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, es el libro que revela los acontecimientos, los hechos, los eventos y sucesos futuros. Eso se llama escatología. Este libro, Apocalipsis, contiene la historia escrita de una manera anticipada, de una manera con antelación. En este libro se describen en forma más o menos detallada los acontecimientos que van a culminar con el retorno de Jesucristo a la tierra, y nos dice que también van a suceder cosas después de que Jesús venga en su segunda venida. Es decir, que las cosas no se acaban con la segunda venida, sino que este mismo libro nos anuncia que viene la segunda venida, pero que después de que Jesús se establezca y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, alabado sea Dios, todavía hay unas cosas que han de desarrollarse. Se van a dar unos acontecimientos proféticos que están guardados y preservados por la palabra, que tienen que cumplirse. Entonces, bendito sea el Señor para siempre. Es necesario, por eso yo les recomiendo que leamos y que ustedes puedan leer los pasajes bíblicos completos. No lean un texto, lean el texto y el contexto. Lean esos pasajes completos de la Biblia para que con la ayuda del Dios Espíritu Santo puedan entender o puedan recibir claridad en cuanto a estos temas proféticos, que se necesita un tino espiritual muy fino, y eso lo da el Espíritu Santo. Y otra cosa, cuando el corazón es humilde, cuando no aprende para saber más que otro, sino para que sus hermanos crezcan en la fe. Gloria a Dios. No sé por qué, porque la revelación, el Señor se reveló al pueblo y sin embargo no entendieron, porque la revelación es traer algo que está escondido en el corazón de Dios, revelarlo al hombre que vive en un contexto material y humano, que está limitado por las dimensiones del tiempo y el espacio. Eso dice que no puede estar en varias partes a la misma vez.
Y después que recibe la revelación, hay gente que no entiende, porque después de la revelación se necesita algo que se llama iluminación. La iluminación es lo que el Espíritu Santo sopla para que haya un entendimiento en nuestro espíritu. Bendito sea el Señor. Ahora, el Apocalipsis confirma la secuencia de acontecimientos de la profecía dada anteriormente por Jesucristo. El Señor está hablando de esto desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la palabra habla de Jesús. El tabernáculo que hicieron en el desierto representaba a Jesús. Los sacrificios representaban a Jesús. La Pascua a Jesús. Todo representa a Jesús. Entonces es importante leer y estudiar de una manera cuidadosa, óigame bien, Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 hasta el versículo 8. Allí, en esta porción precisa de Apocalipsis 6, 2 al 8, se presentan las mismas condiciones que están descritas por Jesús en la profecía del Monte de los Olivos. Allá en Mateo 24, cuando Él le habla al pueblo, a sus discípulos, las cosas que iban a suceder. Y sucedieron. Unas y otras están en vía de desarrollo, de cumplimiento, y otras se van a cumplir. Unas se van a cumplir cuando ya nosotros no estemos aquí, pero se van a cumplir. Pero el Señor da esas condiciones proféticas, esos acontecimientos que el Señor anunció en su discurso del Monte de los Olivos, pero que lo dio en 4 símbolos. Pero yo estoy hablando ahora de Apocalipsis, capítulo 6. 4 símbolos que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Yo tengo estudios en mi canal de YouTube de Apocalipsis, precisamente de los 4 jinetes. Incluso tengo uno que se llama los 5 jinetes, donde hablo de Jesús. Pero ahora, mejor dicho, vamos a tratar el tema de Apocalipsis, pero de una manera secuencial. Vean, 4 jinetes, 4 caballos. El caballo blanco aquí representa un poder engañoso religioso que vendrá sobre la humanidad, porque el hombre necesita, en su espíritu hay un deseo de creer en algo que no se ve, y eso lo sabe el enemigo, y entonces él le provee los recursos para que ese deseo sea, digamos, desviado. Él ha provisto canales de falsa doctrina, de sectas, de herejías, de falsa y de mala interpretación bíblica, y ha hecho canales por donde los hombres se van alejando de Dios creyendo que va por un buen camino. Entonces, el primer caballo que vemos es el caballo blanco, y este representa ese poder engañoso, religioso, que va a aparecer en el escenario mundial, y precisamente en un momento donde la gente está tan convulsionada, la sociedad del mundo, que necesitan creer en algo, ver cualquier cosa que le pase por el frente, eso será una tabla de salvación para ellos. Eso fue lo que pasó con Israel. El Señor vino, no creyeron en el Señor, lo negaron, lo crucificaron. Bueno, entonces antes de eso el Señor le dijo: yo vine en el nombre de mi Padre y no me habéis oído, pero va a venir uno en su propio nombre, a Él van a oír. Él está profetizando que el mundo, siendo la presencia de Dios, y su pueblo Israel iban a caer en el engaño. Yo tengo una solicitud espiritual por estos temas, porque el Señor está a punto de levantar la iglesia. Y
quiero que usted atienda esta palabra. Entonces, hay quienes, yo lo he oído erróneamente enseñando que ese jinete de ese caballo blanco que aparece, Apocalipsis capítulo 6, es el Señor Jesucristo. Pero si usted compara a ese jinete y ese caballo con la descripción del retorno de Jesús que aparece en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16, y con la secuencia de los eventos que Jesús dio de la profecía del Monte de los Olivos y comparándolo con Apocalipsis, usted va a ver que se refiere a dos eventos, dos situaciones distintas y dos personajes distintos. El caballo bermejo, que es el color fuego, el color de sangre, bendito sea Dios, que es el segundo caballo. Este representa la guerra. La guerra. Ese es el caballo rojo. Y también Dios una vez me habló y me decía que también, claro, esto tiene que ver con nuestros tiempos, no con aquellos, pero Él me dijo que ese caballo rojo que apareció de una manera abrupta, con poder, imagínate que fomentó guerra, representa, eso rojo, representa que va a haber un resurgimiento del movimiento político de izquierda, de revoluciones, de comunismo. Cuando usted ve en política lo rojo, eso es comunismo, eso es socialismo y hay que correr de eso. Aleluya, bendito sea el Señor. El socialismo y el comunismo son los dos rieles por donde viene el tren del infierno trayendo al anticristo a la tierra para gobernar. Eso de rojo, rojito, eso es del diablo. Entonces ahí ese caballo rojo, en el original es color fuego, color de sangre. Este jinete, no el caballo es el vehículo, pero el que produce los eventos es el jinete. Este jinete representa la guerra. Ya vamos a hablar un poco de esto. Esto es un tema muy interesante. El tercer símbolo que aparece, la tercera señal, es el caballo negro. Y el jinete representa hambre. Bendito sea el Señor. Mire cómo está. Usted lee los textos, los boletines de la economía mundial y usted ve que hay un alarmante costo de la vida y los alimentos se han puesto en un nivel casi imposible de adquirir, porque esto lo ha anunciado el Señor y ha de cumplirse. Ya la tierra, dijo el Señor, que negará su fruto. El vientre de la tierra se ha ido esterilizando, no tanto por el abuso del hombre sobre la tierra, que con guerras y químicos y basura ha dañado la tierra como esa matriz que produce alimento, sino también por el pecado. Recuerde que el Señor, cuando sentenció a Adán y a Eva, maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Entonces hay tierras que son maldecidas, que la maldición se establece allí y la bendición se va por causa del pecado. Y el caballo amarillo, el original es caballo pálido, color de muerte, color de enfermedades, y su jinete, ese jinete del caballo amarillo, representan enfermedades y epidemias. Dígame usted si no estamos viviendo el tiempo de los caballos, pero para que usted vea cómo están las cosas ahora, cómo será el día cuando la iglesia no esté y estos caballos corran a sus anchas por toda la tierra. No hay quien lo detenga. Ahora,
Este es el último. Fíjate esto, este es el último. El primer caballo es el engaño religioso. Los poderes de la tierra van a ser engañados. Viene una guerra, que es el caballo rojo. Viene una guerra. Después de esta guerra viene hambre, porque las guerras no dejan nada bueno, devastan la tierra, destruyen la agricultura, destruyen la ganadería, los hombres que trabajan la tierra mueren, y eso trae como consecuencia, óigame bien, pestilencias, enfermedades, pandemias. Se va a destapar la caja de Pandora cuando la iglesia no esté en esta tierra. Y esas epidemias va a producir una escasez salvaje de los alimentos. Va a venir una escasez terrible de alimentos sobre la tierra. Porque Dios castiga al hombre con varias espadas. Número uno, la guerra. A través de la naturaleza, que terremotos, tsunami, granizo, sequía o mucha lluvia, pestilencias y violencia. Ahora, estos 4 caballos que traen 4 jinetes, que son pestilencias y juicios al mundo entero, ¿cuál será el impacto que van a dejar en la humanidad? Las condiciones que representan estos 4 jinetes de Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 8, tome nota que esto, aunque esto está en mi canal aquí de Facebook, también yo lo subo de YouTube, y usted va a poder tener tiempo para analizarlo, y va a aprender mucho. Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 8, dice: miré, mira esto, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades es el infierno, le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, a la 4ª parte de la tierra. Entonces, un cuarto es 0,25, eso se llama en matemática partes alícuotas. Y los que estudiaron matemática financiera y contabilidad saben a lo que yo me estoy refiriendo. Ahora, según esta profecía, amados hermanos, yo siento la presencia de Dios. Según la profecía, la guerra, la violencia, el hambre, las enfermedades, las pandemias van a cobrar, óigame bien, cientos de millones de vidas en el mundo entero. Cientos de millones. Gloria a Dios. Si por lo menos para aquellos tiempos hay 6 mil millones de personas en la tierra, la 4ª parte es 1.500 millones de muertos habrán por causa de esto. Y de eso yo voy a hablar en otra oportunidad, de la cantidad de los muertos que van a ir sucediendo durante el transcurrir de los eventos de los juicios de Dios sobre la tierra en los tiempos de la gran tribulación. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo se describe en este libro de Apocalipsis esa continuidad, esa secuencia de esos acontecimientos que van a preceder? Óigame bien, se van a suceder antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Todo está en la Biblia. No busque a Dios fuera de la Biblia.
No busque claridad, no busque entendimiento de las cosas espirituales, cosas bíblicas en libros de gente. Lea la Biblia, ore a Dios y Dios le va a dar entendimiento. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 dice así: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, mira cómo dice, sellado con 7 sellos. Aquí en Apocalipsis, los eventos que Jesús está describiendo en la profecía del monte de los olivos se representan mediante la apertura de 7 sellos, que son los que están asegurando lo que está escrito dentro de un libro. Recuerden, los libros de aquellos tiempos no eran como estos. Los libros de aquellos tiempos eran pergaminos hechos de papiro o de cuero de animales. Y se enrollaban, y cada rollo era un libro. Oiga. Entonces, en los tiempos del apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos sufriendo por el Evangelio, quien escribió el libro de Apocalipsis bajo la inspiración del mismísimo Jesucristo, por el Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo. Fue Jesucristo el que se lo reveló. Bendito sea el Señor. Eso está en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y versículo 2. Entonces, era común para aquellos tiempos que la correspondencia oficial, que los documentos de Estado se aseguraran con un sello de cera. Como no era cualquier cosa que estaba escrita, eran cosas secretas muchas veces de Estado, entonces necesitaban una altísima seguridad y entonces lo sellaban con unos sellos de cera. Sello. La palabra sello significa clausurar, cerrar. Cuando digo voy a sellar esta entrada, la voy a cerrar. Eso es lo que quiere. Son 7 sellos, representan la plenitud de las cosas que Dios ha escondido de todo género humano. Lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, y las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, pero las cosas ocultas pertenecen solamente a Jehová nuestro Dios. Así que en la misma revelación de Apocalipsis, el Señor le dijo a Juan que no escribiera lo que decían los truenos. A Daniel le dijo, no sella esto, no lo escriba, Daniel, porque son para los tiempos del fin. O sea, hay cosas que proféticamente están reservadas para estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Estamos en los tiempos del fin, estamos en el transcurrir de los últimos días de la historia de la iglesia sobre la tierra. Gloria al Señor. Entonces, para poder leer lo que había en el contenido de la carta o del libro, lo que había en el interior, era necesario que se rompieran los sellos y desenrollar. Después que rompían el sello, desenrollaban el pergamino, el libro, y esto es precisamente lo que Juan vio en una visión. Él no vio un libro como el de nosotros, que tiene portada, que tiene lomo, que tiene... No era un material de tipografía, era un material de aquellos tiempos. Ese era lo que se usaba ahí. ¿Qué era lo que representan estos sellos? Me dirá usted. En Apocalipsis capítulo 6 se describe de una forma así meridiana cómo se abren los 6 primeros sellos, lo que revela a grandes rasgos, y usted va a entender si usted se mete de esto en verdad, en esto de verdad, los sucesos y las tendencias más importantes contenidos en el secreto que guardan
esos primeros 6 sellos del libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Así que le recomiendo que lea toda la palabra, lea todo el libro de Apocalipsis, lea todo el libro, el capítulo 5 y 6 de Apocalipsis para que pueda entender esto. Vea, porque no quiero detenerme en esto, porque quiero decir algo que Dios trajo a mi corazón. Los primeros 6 sellos, que son los primeros 6, describen o representan eventos sucesivos. Cada evento será peor que el anterior. El primer sello, en el versículo 2, habla del engaño religioso. Compare eso con Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5, que vendrán engañadores. El segundo, que está en el versículo 3 y 4, representa la guerra. Compare eso con Mateo 24, 7. Eso concatena. Eso tiene un paralelismo, un enlace, un puente profético. Gloria a Dios. El tercero, que aparece en versículos 5 y 6, habla de una gran hambruna que vendrá sobre la tierra. Compare eso con Mateo 24, versículo 7. Y el cuarto sello, que aparece en el versículo 7 y 8, habla de enfermedades. Compárelo también con Mateo 24, 7. El quinto sello, versículos 9, 10 y 11, habla de la tribulación, óigame bien, de la tribulación y persecución a los verdaderos cristianos, los que se queden en esos tiempos. Y los que se conviertan en aquel tiempo se van a convertir, porque dice la Biblia que había una puerta abierta en el cielo y ya la iglesia no estaba. Esa puerta abierta significa que aún en la gran tribulación la gente tiene la oportunidad de salvarse, pero ya no por gracia como ahora va a ser bajo su sufrimiento, su propio martirio, suplicio, y hasta tendrán que ser martirizados para lavar su pecado y su ropa con su propia sangre. Eso lo dice la Biblia, eso no lo inventé yo, eso sería el plan B. Yo le recomiendo el plan A. Más vale, dígale a Dios que lo prepare y se lo lleve. Ahora compare eso con Mateo 24, 9 al 13 y con Lucas 21, versículos 12 al versículo 19. El sexto sello, versículos 12 al 14. Estoy hablando de Apocalipsis capítulo 6. Ahí se anuncia terremotos y señales cósmicas que van a sacudir el mundo entero. Compare eso con Mateo 24, 7 y con Lucas 21, versículo 11. Mire, este punto es tan serio. Es tan serio este punto que yo voy a leer Lucas 21, 11. Dice así, mira esto. Y habrá grandes terremotos. No lo digo yo, ¿sabe quién lo dijo? Jesús. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Yo estaba predicando, no recuerdo si era en Colombia o era en Centroamérica, yo no lo recuerdo, yo sé que yo estaba lejos. Y para esos días unos meteoritos cayeron, creo que 2, sobre 2 ciudades en Rusia, y hubieron más de 1500 heridos, gente ahí que no sé si murieron, pero cayeron justamente en Rusia. Han caído meteoritos en muchos lugares, pero la gente pensaba que cuando uno decía que las estrellas van a caer sobre la tierra, nos dicen a nosotros que somos unos locos. Pero entonces Dios mandó esos 2 meteoritos
Y ellos lo vieron cuando entraron en la atmósfera de la Tierra y se encendieron aquellos cuerpos sólidos celestes. Se encendieron y arrasaron yo no sé cuánta gente. Hubieron muchos heridos, no sé si muertos. ¿Por qué se dio allí? ¿Y para qué? Eso lo transmitieron CNN, todos los noticieros mundiales lo transmitieron. ¿Para qué? Para que la gente sepa que lo que dice la Biblia se va a cumplir. Y van a caer las estrellas sobre la tierra. Póngase la pila, ensériese con Dios. Y si usted no está caminando con Dios, busque a Dios ahora que hay tiempo. Solamente quedará el recuerdo. Porque hasta estos mensajes que yo estoy predicando y los hijos de Dios estamos predicando van a desaparecer. Van a desaparecer porque es palabra de Dios y Dios la va a acabar. O el mismo anticristo con el sistema de comunicaciones. Porque el poder del anticristo será un poder tecnológico, acompañado y sustentado por el poder económico y el poder de la fuerza, el poder militar. Pero en realidad su perfil es tecnológico. Bendito sea. Por eso dice que la ciencia se aumentará y el que añade ciencia, añade dolores. Este hombre con la ciencia, con el conocimiento tecnológico que trae, lo que va a añadir dolores a la humanidad. Mire, yo siento el temor de Dios en mi corazón. Yo estoy predicando esto porque Dios me dijo que hablara. Yo estaba tranquilo y el Señor me habló, habla al pueblo. Quiero que hable lo que va a venir. No importa que no digan loco. Al loco le dieron a Noé, pero vino el diluvio y los arrasó a todos. Dice, y se los llevó a todos. Entonces, este sexto sello habla de esas señales visibles en el nivel cosmo. El cosmos va a ser sacudido. Señales en el cielo, la tierra. Dice que viene un gran terremoto, hermano. Que dice que las islas desaparecerán. Isla de Puerto Rico, Martinica, todas las islas, Puerto Rico, Dominicana, Haití, Margarita, todas las islas, Curazao, Aruba, Jamaica, todas van a desaparecer. Porque la Biblia lo dice, que desaparecieron las islas. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que mejor lea el periódico ahorita, la Biblia, para que no tenga que leerlo en aquellos tiempos. Pero, ¿y por qué el séptimo sello? Mira, el séptimo sello tiene una importancia relevante en cuanto al tema de los juicios sobre la tierra. Vea esto. ¿Qué tiene este sello, el séptimo sello, de especial? Bueno, ninguno son especiales porque todos los sellos desatan tribulaciones y muerte. Pero ¿qué tiene de especial, entre comillas, este séptimo sello que es desatado? Apocalipsis, capítulo 8, versículos 1 al 2, dice así. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Cuando se rompe el séptimo sello, aparece una gran señal. En el cielo es un silencio. El silencio será por media hora. Eso es como cuando se guarda un minuto de silencio por algo, una tragedia. Ese silencio del cielo habla de que en el cielo van a sentir el dolor que se va a vivir en la tierra. No va a haber, bueno, imagínese usted, como Dios lo describe, y va a ser tan terrible que va a haber silencio en el cielo, porque es un hecho de mucha seriedad
Es un hecho que la humanidad entera está bajo angustia, tribulación, pero su corazón endurecido. Bendito sea el Señor. Y dice, hubo silencio en el cielo como por media hora, y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. A cada ángel se le asignó una trompeta. Trompeta habla de anuncio, de proclamación, de urgencia. Entonces, el séptimo, óigame bien, el séptimo sello está dividido en 7 partes, y cada una de ellas anuncia un toque de trompeta. Cada parte está anunciada por un toque de trompeta. Entonces, al sonar las trompetas, esos ángeles van a sonar esas trompetas, se van a revelar otros sucesos, otros acontecimientos previos al retorno de nuestro Señor Jesucristo. A estos acontecimientos, estos hechos que ya fueron descritos en la profecía desde el mismo monte de los Olivos, Mateo capítulo 24, se les llama las plagas. Allí se describe así, las plagas de las 7 trompetas. Quiere decir que cada trompeta va a desatar plagas sobre la tierra. Vean, el séptimo sello está compuesto por 7 eventos distintos. Cada toque representa un evento distinto del otro. Por eso conviene que usted lea Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9 para que pueda entrar en este tema con confianza. Debe leer entonces Apocalipsis 8 y 9. Totalmente, léalo todo. Y ahí es donde precisamente se describen esos sucesos que van a ocurrir cuando suenen las 6 primeras trompetas. Fíjense que eran 7 sellos, pero hubo, digamos, como una manifestación libre en los primeros 6, pero el séptimo sello fue especial, fue distinto, hubo silencio, desató 7 trompetas. Las primeras 6 trompetas serán igual, la séptima será lo más terrible que va a suceder. Vamos a ver, vamos a la trompeta. Búsquese Apocalipsis capítulo 8. Las 6 primeras trompetas, las 6 primeras plagas que son anunciadas por las trompetas son: la primera trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, habla de la devastación de la vegetación en la tierra. El juicio sobre sobre la flora, sobre toda hierba verde, arderán. Entonces eso va a dar paso al segundo toque de la trompeta del segundo ángel, Apocalipsis capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8, versículo 8 y 9, allí se habla de la devastación de las partes de los océanos y los mares que hay sobre la tierra. Por eso es que la Biblia dice: ay del mar y de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con grande ira sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, la segunda trompeta desata el juicio sobre los océanos y sobre los mares, y dice que las embarcaciones serán destruidas. Esos yates que usan los ricos, los políticos corruptos, para viajar y hacer cruceros y tener orgías, eso va a caer juicio sobre ellos. Bendito sea el Señor. La tercera trompeta, versículos 10 y 11, habla que va a venir una devastación, viene un ataque, juicio sobre los ríos y sobre las aguas dulces, las aguas
potables, las aguas para consumo humano. Eso lo voy a hablar en otro momento. La cuarta trompeta está en el versículo 12, Apocalipsis 8:12. Ahí dice que se oscurecen de una manera parcial el sol, la luna y las estrellas. Va a haber un oscurecimiento parcial. La quinta trompeta va en versículo 13 al 19. Viene ira de Dios y viene una destrucción militar. Yo quiero leer versículo 13 al 19. 13 al 19, dice así. Lo de sobre la piedra, Apocalipsis 8, dice así. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 3 ayes, de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que serán para sonar, que están para sonar los 3 ángeles. Mire esto, los 3 ángeles. Cuando los ángeles que están anunciando esos 3 ayes, son 3 acontecimientos que se van a dar en los últimos tiempos y están reservados como para el close de esos juicios que van a venir sobre la tierra. Entonces viene guerra, Dios va a destruir los armamentos de la tierra. Dios va a establecer su autoridad sobre la tierra porque Dios está cansado. Está cansado ahora, pero en aquel día se acabará todo. Como se cansó en Génesis, dijo, no lo soportaré más, solamente estarán 120 años. Ese día dijo, solamente estarán 7 años, se acabó. Ahora, ¿qué sucederá qué sucederá como resultado? ¿Qué resultado dejarán estos acontecimientos que son desatados por el toque de las trompetas? Vean, Apocalipsis 9:18 dice, por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, ya quedaban, si eran 6.000 millones, menos 1.500, que eran 4.500 millones. A eso réstele la tercera parte y usted verá que van quedando menos cada vez. Gloria al Señor. Estos días yo estaba orando y es que, es la mente satánica, pero los poderosos de la tierra les preocupa la superpoblación o la sobrepoblación humana. Los análisis demográficos, la demografía ha establecido que hay mucho nacimiento y el mundo se está reduciendo, la hambruna está creciendo. Entonces la solución de ellos es exterminar a la gente. Esta pandemia la inventaron para eso, esta pestilencia para eso. Óigame, los abortos, nada más en Estados Unidos 50 millones de niños eran asesinados al año. Eso es precisamente la operación, vamos a decirle operación Herodes, o operación Faraón, matando a los niños, Ahora, la promoción de matrimonios entre lesbianas y homosexuales, 2 lesbianas no se pueden reproducir, 2 hombres no se pueden reproducir. Eso va a detener la reproducción humana y el área de la demografía, el punto de la natalidad será detenido. Los números se irán a pique. Entonces esto va a ser una cosa muy terrible. Pero la Biblia dice
que la mujer concebirá y parirá. Pero vamos a seguir. Eso me lo dijo el Señor estos días. Creo que por ahí lo mandé. Y he comentado eso con gente, amigos míos maduros, por teléfono y por internet. Entonces, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Aquí leemos entonces que otra tercera parte de la humanidad va a perecer frente a un masivo ejército de 200 millones de soldados. Apocalipsis, eso está el versículo 16 y el versículo 18. Además de los que ya habían perecido antes de esta batalla, de esta guerra promovida por el anticristo y el falso profeta, donde va a amasar un cuerpo militar de 200 millones de tropas. Van a perecer millones y millones allí, aparte de las que ya han perecido por las plagas que se han dado en la tierra anteriormente. Entonces, estas profecías son alarmantes y nos ayudan a entender con un corazón despierto cómo la vida en la tierra llegará casi al punto de extinguirse. Cuando el Señor regrese, lo que conseguirá es un reducto número de lo que fue una gran masa humana. Bendito sea el Señor para siempre. Y la gente, a mí me preguntó alguien, pastor, pero ¿y con esa poquita gente cómo van a hacer? Yo le digo, mira, el Señor comenzó una nueva vida, un nuevo mundo, porque Él acabó con la generación antediluviana, es decir, antes del diluvio. Se pervirtieron, violencia, todo eso. Y Él los acabó, y Él comenzó un nuevo mundo con 8 personas, Noé y su familia. El Señor no necesita números, Él necesita corazones, Él necesita disposiciones. Y mi oración es que Dios abra el entendimiento de nuestros hermanos. Y yo particularmente, estos son los temas que doy en la congregación. Y procuro que ellos, cada vez que tengamos un encuentro con la palabra en la congregación, puedan salir fortalecidos, puedan salir edificados y puedan ir increciendo, porque eso es lo que Dios quiere. Y que nos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Aunque por mucho que la gente, esto es infinito, el conocimiento es elevado a la N, es decir, que no tiene fin. O sea, aquí leemos que esa guerra que va a producir estos 200 millones de tropas, estoy hablando de 200 millones de tropas, y vienen tanques de guerra, estos supermodernos, aviones con una capacidad de destrucción terrible, aviones, viene armas químicas, aviones con puntos duros, el que sabe de lo que yo estoy hablando, sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, eso va a ser un caos. Mire, la Primera Guerra Mundial no era nada preparada con el armamento de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora la Tercera Guerra Mundial, eso van a ser unos juegos de internet, de PlayStation, de video games, comparado con esa guerra que viene. Bendito sea el Señor, que los reyes del Oriente cruzarán el Éufrates para ir a destruir a Israel. Pero a Israel no lo destruye nadie. Aleluya. Mira todos estos juicios. Y yo digo, Dios mío, la gente no le ha dado lectura
a esta situación de esta peste que llaman coronavirus. Y hay gente que están en la casa escondidos, pero están molestos, están esperando que esto se acabe, no para que la vida sea sana, que la gente pueda trabajar, estudiar, no, sino para seguir en su marramucia, en sus cochinadas. Porque el hombre se ha degradado, peor que un cerdo, peor que un animal en estos tiempos. Ahora, ¿cómo va a reaccionar la gente que estén en esos tiempos de la gran tribulación ante estos eventos proféticos y estos juicios que Dios va a desatar sobre la tierra? ¿Se van a arrepentir la gente? ¿Será que van a entender que Dios le está enviando juicio para que se arrepientan? ¿Qué dice usted, predicador? Yo no le voy a decir nada, yo le voy a decir lo que dice la Biblia. El día que yo tenga que decir mi punto de vista, dejo de predicar. Pero mientras Dios me autorice, me siga autorizando para hablar su palabra, aquí estaré. En cualquier púlpito, en cualquier tarima, en cualquier escenario. Me da igual predicarle a uno o predicarle a 1.000.000. He predicado en iglesias que tienen púlpito de cristal. Y he predicado en iglesias donde el púlpito es un rolo, es el tronco de un árbol. He predicado en muchas partes. Mi interés es que la gente oiga la palabra de Dios. ¿Se van a arrepentir la gente? El versículo 20 y 21 lo dice. Y los hombres y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, los hombres que quedaron, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Imagínese usted la condición espiritual en que estarán esta gente en aquellos días, porque los demonios que están en los aires, en el segundo cielo, que están allí contenidos, cuando la iglesia se vaya, ya no hay quien los detenga, entonces descenderán sobre los hombres y va a haber como una especie de un Pentecostés satánico, va a venir un bautismo satánico y la gente se va a volver el diablo. Te recomiendo que consideres, y yo no estoy jugando, estoy hablando serio. Lo que yo estoy hablando es en serio, porque está en la Biblia. Dios nos mostró la película antes que la rueden. En el mundo ya nosotros la hemos visto. Tú verás qué vas a hacer con tu vida. Dice, y ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Cuáles son las obras de las manos? Asesinato, hurto, corrupción, extracción del dinero para ponerlo en las cuentas privadas en Suiza. Las obras de las manos son las cosas cochinas que se hacen, que van en contra de la santidad de Dios. Ni dejaron de adorar a los demonios. Imagínese usted que aquella gente, pero como no van a adorar al demonio, ¿y quién es el anticristo? Dice la Biblia que su ascensión, que su venida es por obra de Satanás, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y lo llama el hombre de pecado, el que sube del abismo. El abismo es el lugar donde están los demonios. Ni de adorar a los demonios. Hay gente adorando demonios. Changó es un demonio, Batalá es un demonio, Ochún es un demonio, Ogún es un demonio, Leguá es un demonio, Obatalá es un demonio, Babaluaya es un demonio, María Leonza es un demonio, Huaycaipuro es un demonio, los muertos, la gente que se murieron y hoy lo están adorando y prendiéndole velas, son demonios. Y a las imágenes de oro, plata, de bronce, de piedra y de madera, hablando de ídolos, como los que tenemos en las plazas, en las entradas de los pueblos, en los cerros, que el Carmen, que el Divino Niño, que si la Altagracia, que si la Coromoto. Olvídense, esos son ídolos de piedra. Y el Señor dice que es lo que son, dice aquí, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, son ciegas, son sordas y son paralíticas. Y no se arrepintieron de sus homicidios. Imagínese usted. De sus homicidios. Hay gobiernos,
genocidas, en cualquier expresión o de la manifestación de un crimen contra la humanidad. Bendito sea el Señor. Están matando de hambre, están matando los pueblos de muchas maneras. Fueron, creo que unos médicos de Francia, fueron allá a África a poner unas vacunas para probar con ellos. Y los negros de África se les pararon firmes. Ustedes con nosotros nunca más van a venir a experimentar basura con nosotros. No somos conejos de India. Vayan a inyectar a los franceses. Ese SIDA lo inventaron y se lo llevaron y se lo inyectaron a los africanos para que se murieran los africanos. ¡Qué manía! Yo nunca he visto el color de la gente. Gloria al Señor. Pero vamos a seguir. Gloria a Dios. Dice que no dejaron de adorar a los demonios. Y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. Hechicerías. Mire, esto dice que el homicidio, el robo, la idolatría, la hechicería, la brujería son obras del diablo. Dice, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fornicación ahí, fornicación espiritual y fornicación, como digamos, cuando una persona se acuesta con otra persona que no es su esposa o su esposo. Eso es fornicación. O tener relaciones sexuales sin estar bajo la legalidad del matrimonio. Quiere decir, hay fornicación espiritual y fornicación literal. Literal es, no estoy diciendo que viven juntos tienen que casarse. Y segundo, en la fornicación espiritual es cuando se buscan otro esposo que no es Dios, es el diablo o a alguien que no sea Jesucristo, están en fornicación espiritual. Pero vea esto, por increíble que usted pueda ver esto, después de que los seres humanos se hayan acarreado todas esas aflicciones por aquellos juicios y después de que Dios les haya castigado por sus rebeliones y rebeldías, por fornicaciones, por su pecado, aún así, dice que ellos se van a obstinar tanto, se van a cerrar tanto el corazón hacia Dios, que van a desafiar al mismo Creador. Ya vamos a llegar ahí. ¿Por qué? Porque van a seguir por el camino que llevará a la humanidad al borde de una destrucción, de una aniquilación total. Con esto voy a terminar. ¿Qué sucederá entonces, predicador, cuando la séptima trompeta suene? Que está reservada como reservaron el séptimo sello, que trajo el silencio por media hora. ¿Qué sucederá cuando esta séptima trompeta suene? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 dice así. Mire todo lo que ha pasado ahora que va a sonar la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Vea, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. El apóstol Pablo dice que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El sonido o el toque o el sonido de la séptima trompeta va a anunciar el retorno triunfal de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Dice,
¿Y cómo lo sabe usted, predicador? Bueno, porque ahí lo dice, los reinos del mundo vendrán a estar, dice, vinieron a ser de Dios y de su Cristo. ¿Por qué? Porque todas las potencias, todos los reinos del mundo están reservados allí para que puedan venir a Dios y a ponerse bajo el dominio de Dios y de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿cuándo será eso? Cuando el reino de Dios, a través del reino milenial de Jesucristo, se establezca en la tierra, porque no pueden haber más reinos. Va a haber un solo reino. En Zacarías capítulo 14 dice, y en aquel día será uno Jehová y uno su nombre. No va a haber más reinos. Todos los reinos, todas las naciones vendrán. Fíjate, ya no hablan de reinos, sino de naciones, vendrán al Señor y lo adorarán en el monte de su santidad. Los reinos del mundo vendrán a estar bajo el dominio de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios establezca a través del reino milenial de Jesús su reino sobre la tierra. A ese mismo tiempo dice, mira cómo dice aquí, mira, por eso es que hay que encontrarse con la palabra de frente y decirle a Dios, Señor, aquí estoy, enséñame. Primera de Corintios 15, versículo 51 al 53, dice, los muertos en Cristo resucitarán. Pero dice, los fieles siervos de Dios, de todos los tiempos, de todas las edades, ellos serán resucitados de su sepulcro. ¿Para qué? Para que vivan eternamente con el Señor. Voy a leerlo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 al 53. Dice así mismo. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Dice así. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a estar muertos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, esa trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible de cuerpo se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bendito sea el Señor para siempre. La única manera es esa. El que no esté muerto va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Entonces, yo le recomiendo que lea la palabra con mucha cautela, con mucho temor, con reverencia, porque está hablando con Dios cada vez que usted lee la Biblia y Él te va a dar un consejo. Si usted desea estudiar más sobre estos temas tan vitales, debe buscar a Dios de corazón, limpiar su corazón de soberbia, de arrogancia, y para poder proyectar la palabra con un corazón humilde, que sea sencillo y humilde como el Señor. Fíjese usted que siendo el niño Jesús, tenía 12 años, estaba en el templo hablando con los doctores de la ley. Los doctores se maravillaron de la sabiduría del Señor, aunque era un niño. No importa que tú seas muy sabio, pero siempre debes ser un niño, para que la gente vea a Jesús y no te vea a ti. Entonces, otra pregunta que mucha gente me han dicho, como bueno, en estos días yo hablé de la segunda venida del Señor en 2 tiempos, pero ¿regresará Jesucristo literalmente a la tierra o es una simbología o es un símil? ¿Qué es? Vamos a ver. La Biblia tiene la misma palabra, es la que responde la misma pregunta que el mundo se hace. O los mismos acontecimientos bíblicos producen en el mundo interrogantes que nadie se las va a dar, ni en la bola de cristal,
ni en los gnósticos, ni en el 800 brujos, ni Walter Mercado, ni ningún babalao del diablo. Esa respuesta la tiene la misma palabra de Dios. Zacarías capítulo 14, versículo 4 dice así: se afirmarán sus pies, los de Jesús, en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Vea esto. Este pasaje bíblico, esto es terrible, que describe que la segunda venida del Señor será literal y será visible en la tierra. Dice que todo ojo le verá, Apocalipsis 1:6. ¿Cómo lo pueden ver? Con el sistema satelital, con tantas cosas. La tecnología ha sido preparada no solamente para que el mundo se dañe, sino también para prepararlo para esos días que vienen. Jesús va a volver literalmente, hermano. ¿Y a dónde va a volver Él? Al monte de los olivos, el mismo lugar de donde fue levantado. Los dos ángeles le dijeron a los apóstoles: ¿por qué estáis viendo arriba? Así mismo Jesús como se fue, así mismo volverá. Entonces, ese es el lugar de donde Él se fue recibido arriba. Y desde ese lugar, desde el monte de los olivos, se puede observar claramente a Jerusalén. Vean, yo sé que, pues yo pienso que cuando Él haga eso, se posa sobre el monte, va a haber un terremoto de una magnitud tan terrible que va a dividir el monte en dos y va a crear un nuevo valle que irá desde Jerusalén hasta el desierto de Judea. Vea, eso es cuando el pueblo esté rodeado de los enemigos. Y cuando se abra la tierra, dice la Biblia que los mismos judíos correrán y se meterán en la zanja esa, en esa grieta. Imagínate tú que se está abriendo la tierra y la gente en vez de correr, alejarse, se corre hacia donde está la grieta. ¿Sabe por qué ellos corren hacia esa zanja? Porque ellos saben que ese es el cumplimiento de una profecía. Si alguien sabe de profecía, son los judíos. Hay cosas que están veladas porque Dios se las cerró para que nosotros tomáramos el lugar. Por ahora. No el lugar de Israel, porque Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Son dos factores diferentes, dos proyectos distintos. Ahora, ¿por qué Jesús volverá a la tierra? ¿Qué tiene que haber Jesús? ¿Por qué Jesús tiene que estar en la tierra? ¿Por qué no se queda allá y dirige desde arriba? Satanás dirige sus demonios desde allí, desde el segundo cielo. ¿Por qué el Señor no lo hace así? Escuche esto. Joel 18:37 dice, Juan 18, versículo 37, Juan dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Vean. Durante ese juicio que le hicieron, que fue un juicio político y religioso, antes de que el Señor Jesús fuera crucificado, el gobernador romano Poncio Pilato, él le pregunta al Señor Jesús que si él era o no era un verdadero rey. Jesús le respondió que sí, que él era un rey y que en verdad él había nacido para reinar, para gobernar, pero que también le dijo, mi reino no es de este mundo. Gloria a Dios. Entonces, él está diciendo que él va a reinar, pero su reino no es concebido por concepto humano, sino que es el plan de Dios para aquellos días.
El propósito de Jesús en ese tiempo no era de derribar el gobierno de Roma, como dice que aquel día todos los reinos caerán y vendrán a ser de Dios y de su Cristo. Pero en aquella primera vez que Él vino, ese no era el plan de derribar el gobierno de Roma y de restaurar el reino de Israel, que era lo que el pueblo de Israel suponía que el Mesías iba a ser. Entonces, el reino del cual sería rey el Señor Jesucristo, el reino de Dios, no sería establecido en la tierra hasta, óigame bien, hasta una lejana época que estaría marcada por Dios en el futuro. A la misma María se le profetizó el destino de Jesús como un gobernante eterno y mundial. Vea, Lucas 1:30 al 33 dice así: entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Este será grande, mira cómo dice, desde que nació, antes que naciera, mire cómo lo anuncia, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso es un reino sempiterno, el que está reservado, que será establecido en la tierra. Entonces Gabriel le anuncia a María que el hijo que nacería de su vientre estaba destinado para reinar sobre la casa de Jacob, como lo dice, es decir, sobre las 12 tribus restauradas de Israel, de la nación de Israel. Y dice que es un reino que no tendrá fin. Entonces, ¿será el reino de Dios un reino literal o será un reino espiritual, como muchas religiones lo dicen? Que no voy a entrar en esos temas, pero yo quiero decirle algo. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche. Mira, la visión de la noche. Era un hombre que aún en la noche estaba orando, estaba clamando. ¿Cómo puede haber visión ahorita en la noche si la noche se la pasan chateando, metido en YouTube, metido en internet y viendo basura? Y dice, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, mire, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. En esta visión, el profeta Daniel estaba viendo nada más y nada menos que a su majestad el Rey, al Señor Jesucristo. Dice que era uno como un hijo de hombre, Jesucristo. Y dice que se aproximaba al Dios Padre, que es el anciano de días, Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, dice la Biblia ahí que Daniel vio en su visión que Jesucristo recibía dominio, gloria y reino. ¿Para qué lo recibía? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Óyeme, eso habla que Él va a gobernar literalmente sobre personas físicas, sobre personas de carne y hueso, sobre las naciones que hablen todas las lenguas de la tierra. Esto claramente nos indica un reino literal, no es una cosa espiritual, es un reino literal sobre seres humanos de carne y hueso. Por eso es que dice la Biblia que delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor. Tranquilo,
que se burlen de Dios, pero aquel día van a tener que caer de rodillas delante de nuestro Señor. Ahora, si Él regresa en la tierra, Él se conoce como el carpintero, como el Galileo. ¿Cuál será el título con que será recibido o que el Señor recibirá en la tierra? Apocalipsis 19:16 lo dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, mire, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo fue destinado para gobernar. Isaías 9, capítulo 6, está descrito el destino regio de Jesucristo. Mire, porque un niño nos es nacido, un niño, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, eso es lo que dice que el Señor nació, fue predestinado para reinar, para ejercer dominio sobre toda carne, pueblo, nación y lengua. El reinado de Jesús fue anunciado proféticamente, fue predicho por profetas hebreos. Y también se lo reveló el ángel Gabriel a María antes de que él naciera, antes de la concepción de Jesús, antes de su nacimiento. Y fue anunciado ese reino hasta por el mismo Jesús, fue anunciado. Jesús va a regresar a la tierra, amados, pero va a regresar para gobernar sobre los reinos, sobre los gobiernos, sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre los imperios. Él va a ejercer la autoridad suprema, absoluta, sobre toda la superficie de la tierra. Él será entonces Rey de Reyes y Señor de Señores sobre toda la tierra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios ilumine tu entendimiento y puedas agarrarte de esta palabra porque es palabra de Dios. Vamos a orar. Métase eso en su corazón, ¿no? Lea la palabra, busque a Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido, Dios mío, que fluya la sabiduría y el entendimiento, la revelación y la iluminación. Dios mío, que podamos fundamentarnos, podamos pararnos sobre esa roca de esta palabra y que nada nos mueva. Sabemos que hay muchos mensajes paralelos, hay muchos mensajes que circulan por el mundo entero, a través de las redes, a través de la internet, mensajes diabólicos, mensajes engañosos, Padre, fomentados y soplados por el espíritu del falso profeta, el espíritu del anticristo y el espíritu del dragón. Pero Señor, aquí está tu iglesia. Señor, estamos fundamentados sobre tu palabra y creemos en tu pronto retorno, creemos en el arrebatamiento de la iglesia, creemos, Padre, en la boda del Cordero y creemos que vendremos contigo para establecer un reino de justicia por 1000 años sobre la tierra, Señor. Gracias por esa revelación de la palabra. Amén y amén y amén. Bueno, yo le bendigo en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te pido que te insto, te aconsejo a que lea la palabra del Señor. Lo que no entienda, ponlo a un lado, ora, que lo que no entiende ahora lo entenderá después, y si no, lo entenderemos en aquel día. Que Dios me los bendiga, mis amados. Shalom.